¿Me escuchás? Sí, te escucho. Ahí está. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día para todos. Un gusto hablar contigo. Muchas gracias, gracias por estos minutos también. Y nada, queremos hablar de esto, ¿no? De esta presentación que hice, lo que en tu caso ser enfermero de bebés prematuros en plena pandemia, un gran labor que tienen y la verdad que me saco el sombrero del trabajo que haces vos y que hacen todos tus compañeros. También estuviste trabajando en neonatología del Hospital de Maternidad San Lucas, pero contanos vos tu historia, por favor. Sí, y bueno, cuando inició la pandemia, al principio, como que una mezcla de sensaciones, ¿viste? Por el hecho de que por ahí nosotros, en mi caso, nunca habíamos tenido una experiencia, digamos, con un acontecimiento de esa índole. Y a medida que avanzaba, y nos dábamos cuenta de la seriedad del problema. Eh, un- Te puedo contar mi experiencia, una mezcla de sensaciones eh, varias, porque eh, el hecho de estar en un lugar donde teníamos que cuidar los prematuros, y no tan solamente los prematuros, eh, y cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a la vez a nuestras familias cuando ya todo empezó como se dice, a complicarse más. Pero a medida que fue pasando el tiempo, uno se dio cuenta, digamos, de la gravedad del problema, y lo que pudimos hacer, y lo que pude hacer en mi caso, digamos, es entender el problema y empezar a aplicar todos los cuidados que necesitábamos para poder sobrellevar esa situación. Bien. Sí, los cuidados extremos, ¿no? Vos bien lo decías, ¿no? Sí, Además que el bebé prematuro de por sí necesita cuidados extremos o importantes, más que nacen muy pequeñitos algunos, sí, era el cuidado a ellos, el cuidado del virus y ustedes que tienen familia también, que tenían que volver a casa. sí. Además, el hecho de trabajar con un prematuro es un desafío muy importante, digamos, porque ya desde el nacimiento los cuidados que ya de hecho están, que debemos tener con ellos, y a eso sumarle los protocolos, digamos, para evitar el contagio. Pero bueno, eh, en mi experiencia hemos tenido, digamos, buena experiencia con respecto a eso, eh, buenos cuidados, el trabajo en equipo ha sido muy importante. eh, y además el acompañamiento a los papás. Y bueno, creo que eso es muy importante también, tener a los padres acompañándonos en esto, que ustedes, como vos los has vivido, Ujú. es importantísimo. Totalmente. Es trabajar en equipo, ¿no? Con ustedes que El saben equipo, sí. El y equipo, yo como digo muchas veces, trabajar en equipo, la empatía, ponerse del lado del otro es fundamental en este trabajo, si no, no se puede llevar adelante. totalmente. Horacio, en esto, bueno, ahora que se cumplen los 2 años, ¿no? Desde que comenzó la pandemia, desde aquel día donde se anunció también el confinamiento. Desde ese momento hasta ahora, que obviamente ya está todo más liberado, ¿nacieron más bebés prematuros? ¿Hubo más predisposición por el tema del encierro a las mujeres embarazadas que nacieran prematuros o no? Este, Hemos tenido prematuros, pero no, o sea, no podría decirte si nacieron mucha cantidad. Los números han sido con tiempos antes, porque yo trabajo hace 12 años, digamos, en el área de la NEO. Sí, No lo hemos podido notar, digamos, además con la vorágine del tiempo y totalmente. del trabajo y los cuidados. Por ahí uno como que, digamos, no mide esa constante, ¿viste? Bien, no se sintió el aumento, sino es algo Claro, habitual de año tras año, ¿no? Con los bebés sí. prematuros. Sí, con los bebés prematuros, bueno, y como yo digo, siempre es un desafío, es estar alerta, siempre te pone al máximo, no tenés un techo con ellos, porque día a día estamos aprendiendo, día a día las cosas van cambiando, y además sabiendo de lo frágil que son, de la desventaja que es el hecho de nacer prematuro. este, Nos pone, digamos, pone al enfermero de neo en un nivel, digamos, de que tiene que estar siempre ahí en lo más.
Bien, bien, sí, es importantísimo, te escucho atentamente porque es muy importante lo que estás contando, ¿no? Y quería preguntarte, Horacio, en tu caso, a nivel personal, ¿no? Obviamente que sos muy profesional, pero ¿tuviste en algún momento de estos 2 años o más al principio donde allí, por allá, por el 2020, marzo, abril, mayo, que Sí. tuviste miedo, tuviste preocupación? ¿Cómo manejaste vos en los momentos más complicados que no se sabía cómo se iba a seguir? Sí, tuve esos momentos como se dice, de, de duda, de incertidumbre, de no saber cómo va a seguir esto, si uno se contagia, si no se contagia, si lleva el virus a la casa, tener cuidado con la ropa. Han sido momentos, digamos, que difíciles en esa etapa, pero bueno, a medida Sí, que fue pasando el tiempo, uno ya va acomodándose. Hoy mismo lo podemos ver, ya como que si bien todavía seguimos, digamos, con algunos casos de COVID, pero ujú, bueno, uno ya como que mentalmente está eh, más tranquilo, sí, teniendo sí los cuidados, pero ya no tiene tanta presión encima. claro. Y también más en tu caso que también en el 2020, además de ser enfermero, de cuidar a los prematuros, estabas por ser papá en el 2020. Sí, apareció ahí mi hijo en el medio, y ahí mucho más. Yo ya había comenzado a trabajar, digamos, hacía dos labores: San Lucas, la maternidad San Lucas, y en el hospital, y eso aumentaba mucho más, digamos, el riesgo por ahí de que yo pueda contraer el virus y llevarlo a mi casa. Claro. Y bueno, Horacio, por último, porque bueno, me gustaría hablar muchísimo tiempo más con Sí, vos, vamos a tener otra oportunidad también. Quería preguntarte, bueno, vos trabajás hace 12 años en NEO con los bebés, algo tan delicado, ¿no? Más con los prematuros. ¿Qué es lo que te apasiona y si lo volverías a elegir? sí, yo creo que, yo como te digo, soy un afortunado de estar en el área neo trabajando, más de donde yo vengo, digamos, del interior de Santiago del Estero. Muchas veces lo digo y le doy muchísimo valor. El hecho de haber descubierto esta área, digamos, de la neonatología, y bueno, y trabajar con los prematuros y poder darle el cuidado, eh, la verdad que a mí me reconforta mucho, y por eso hago mucho hincapié también en la conexión con los padres. Yo creo que el prematuro sin los papás, además, está bien, nuestro cuidado es muchísimo, muy importante, pero creo que los padres son el pilar fundamental para llevar adelante a un prematuro. Bien. Bueno, te agradezco, te felicito a vos y a todos tus compañeros y compañeras por el gran labor que hacen el día a día cuidando a estos peques que se adelantan por diferentes motivos, pero ahí están los médicos, pero los enfermeros que son los que están las 24 horas del día ahí, atentos a todos, a todo lo que le pasa a ese niño y niña y la verdad que son parte fundamental de su evolución. Así que te agradezco personalmente, Horacio, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Pau, y bueno, a disposición.